incendio, no hubo posibilidad de evacuar casi a nadie, ¿no? Claro. A raíz de eso ellos son trasladados a La Verbena, donde estuvo un tiempo, y debo decir que fue la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, cabalmente, quien en los 60 luchó mucho por la concepción de un hospital psiquiátrico, pero no con esta naturaleza. Es decir, el hospital psiquiátrico es una necesidad en cualquier país del mundo, pero debe estar destinado para cierto tipo de pacientes, ¿verdad? El nuestro no. Acá hay una serie de personas adentro que no deberían estar, pero para concretar me parece que el gran fondo es la concepción que hay sobre la política pública de salud que incluye la salud mental, que me parece sigue estando en trapos de cucaracha, como decimos en Guatemala, ¿no? Claro. Y entonces vamos a ver esta tragedia documental, pero que en la realidad es mucho más cruda que esto, y ha existido, como bien decía usted, por décadas, ¿verdad? Esto no es nuevo, es esta situación de que los pacientes se les trate con electroshock, por ejemplo, es vieja. El hecho de que los pacientes estén sin medicamentos adecuados es vieja. El hecho de que no haya infraestructura adecuada es vieja. Todo esto es normal, llamémosle así, en el sistema de salud que tenemos. El Hospital Nacional de Salud Mental, hasta donde se tiene el 1% del presupuesto del Ministerio de Salud, o sea, con eso es imposible. Y luego tampoco hay estas unidades periféricas donde se puede atender de manera ambulatoria a mucha gente. No hay políticas de educar a las familias que tienen una persona de este tipo para que puedan tratarlo en casa. Hay que decir que el tema de institucionalizar a una persona, eso en el mundo ya hace años que está planteado como una ruta equivocada. Hay casos que necesariamente hay que institucionalizarlo, sí, eso de cajón, pero aquí tenemos epilépticos, pues. Claro, personas, eso es lo que dicen, o sea, más del 60% de las personas que están recluidas en el Federico Mora no tendrían por qué estar ahí. La reacción de autoridades, Marco Antonio, ¿cómo la califica? Yo creo que al igual que en otros temas de nuestro país, esto se vuelve un circo, ¿verdad? Se vuelve un circo, pero hay que verlo con seriedad, me parece. Y yo creo que muchas de las reacciones, de las declaraciones, ha circulado mucho de la vicepresidenta, etcétera, etcétera, tienen que ver con el hecho de que finalmente estamos viviendo con un sector político, de dirigentes o líderes políticos, operadores de la política, que han llegado al extremo del caradura, diría yo, ¿verdad? Es decir, el poder tiene una característica, y es que cuando se vuelve absoluto, crea una situación en el ser humano donde efectivamente no se dan cuenta, ni siquiera ya, ¿verdad?, del tipo de declaraciones que se hacen, porque como la sociedad en ese sentido político es tan impune que no va a pasar nada, se puede hacer cualquier cosa y se puede decir cualquier cosa. Y lo otro es que en psicología el tema del poder político estaba estudiado, y hay un síndrome que se llama el síndrome de Ibris, en donde se plantea a través de estudios, y está bastante clarificado, que una persona en ejercicio de poder, después allá de los 7, 8 años de estar en una estructura de poder, empieza a haber toda una serie de deformaciones en su relación con el ciudadano, en la comprensión de su país, está rodeado de una cúpula de gente que también le hace pensar y sentir, se da un culto a la personalidad, en fin, el ejercicio del poder permanentemente es absolutamente negativo. Y en el caso nuestro en Guatemala, usted sabe que sí, tenemos diputados con 6 legislaturas, tenemos alcaldes con 6 alcaldías. Por eso es que el tema de la no reelección, más allá de un periodo, me parece que es de las reformas fundamentales, porque no es de buena o mala voluntad de las personas, sino que en el ejercicio del poder por tanto tiempo hay una deformación en eso, y me parece que en el caso del Federico Mora ocurre. Entonces se dan declaraciones y se hacen cosas simplemente por hacerlas, ¿verdad? Porque claro, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero le preguntamos esta mañana a Luis Enrique Monterroso, del ministro de Salud, realmente, ¿qué va a pasar con el Federico Mora? Estábamos escuchando en nuestro segmento de noticias, Luis Enrique, que esta mañana, bueno, inician ya los labores para crear ese muro del cual han hablado, para separar a los pacientes con problemas legales y a los pacientes que están ahí internados. ¿Qué tipo de arreglos, construcciones están tomando, Luis Enrique, y por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora la atención que se le da a Federico Mora? Muy buenos días. En principio mencionar que la búsqueda es justamente lo que mencionaba el invitado que tienen hoy en el set. Hoy buscamos claramente que haya una estructura de política pública sostenida. Aspectos que se refieren a factor financiero que el director del hospital ponía sobre la mesa van a ser considerados
para que haya mayor equilibrio en torno a cómo se hace la inversión en el Hospital Federico Mora. Y empezamos, por supuesto, por algunos aspectos básicos, como el arreglo físico de la institución, pero también algunos factores vinculados a mayor seguridad, el establecimiento de cámaras, el establecimiento de un sistema de control interno, es parte del proceso que se tiene que considerar, sin dejar por un lado que hay muchos de los médicos, muchas de las enfermeras que tienen una acción heroica dentro del mismo hospital. Hay que hacer un reconocimiento al trabajo de personas que por años han estado dentro del Federico Mora y que tienen una vocación de servicio que es también de mencionar, porque generalmente se desconoce el trabajo que se está haciendo internamente y sí quisiera rescatar el papel de los médicos y las enfermeras. Hay muchos que han trabajado con entrega y estoicismo en situaciones que se dan. Ahora bien, hay factores en los que se refieren a farmacoterapia, por ejemplo, que se tienen que abordar con mucha seriedad. La OPS ya nos hizo el planteamiento de trabajo conjunto. No pasaron muchos días sin que tuviéramos de manera expresa las acciones que se pueden tomar en consideración. Y la búsqueda, insisto, es que no sea solo un momento en el tiempo, un momento que se mediatizó y que luego olvide la población, sino que sea una acción sostenida en el tiempo para que haya mayor dignidad, pero también haya factores de soporte institucional y de política pública. Ahora, Luis Enrique, yo quisiera tener su opinión respecto a las declaraciones que daba la vicepresidenta Roxana Valdetti en torno a este tema cuando se le preguntó sobre el Hospital Federico Mora. Ella decía que está o que es re bonito, esto causa furor en las redes sociales, muchos guatemaltecos no podían creer realmente lo que estaba diciendo por ver estas imágenes y personalmente el año pasado ingresé al hospital y bueno, le puedo decir que las imágenes no son nada comparado a lo que uno vive estando allá adentro, la soledad, la oscuridad, la tristeza que uno siente. Entonces, venir a alguien decir que es re bonito, para muchos fue chocante. ¿Usted qué opina? El esfuerzo va a ser justamente porque se dé un proceso sostenido. Es en ello en lo que nos vamos a concentrar y los que hemos estado adentro pues sabemos que hay áreas que se van mejorando paulatinamente y algunas otras que pueden ser de manera inmediata, pero la búsqueda va a ser precisamente por ello. Claro, Luis Enrique, pero no me está contestando qué opinan las declaraciones de la vicepresidenta en cuanto al hospital. Creo yo que ahí hay quizá una imagen errada, ¿no?, de lo que es el Federico Mora. Ya les decía, sí, el comentario es muy apropiado, pero a la larga lo que buscamos es que se establezca una propuesta sostenida en el tiempo. Bueno, ¿han buscado ustedes o qué tipo de asesoría? Nos estaba hablando de la OMS que está asesorando en cuanto a cómo revitalizar, cómo mejorar el Federico Mora, organizaciones aquí en Guatemala como la Liga de Higiene Mental que tienen años de experiencia en esto. ¿Buscan ustedes también ayuda de ellos o se han acercado para poder ser asesorados y ver cómo se mejora entonces la situación del Federico Mora? Efectivamente, el jueves sostuvimos la primera reunión interinstitucional, aunque realmente ya se habían dado previas. Pero la búsqueda es que esté la Corte Suprema de Justicia, la Policía, bueno, en este caso el Ministerio de Gobernación, que esté la Secretaría de Bienestar Social, que estén entidades como las que usted menciona, pero también que haya una claridad de que hay ciertos grupos de personas que ya no deberían estar dentro del Hospital Federico Mora. Hay algunas personas que ya sus parientes los abandonaron y se quedan dentro de las instalaciones, pero ya es una cuestión más de abandono por edad que realmente una complicación mental. Hay algunos otros que están privados de libertad, pero en algunos casos hay algunos que ya fueron recuperados y que no han sido sacados de ese hospital. Eso nos da la pauta de que debe haber un involucramiento muchísimo más allá que solamente el Ministerio de Salud Pública, porque el esfuerzo interinstitucional va a poder establecer orden interno para que estén los que deben de estar y los que tengan alguna complicación incluso que no es ya curable, también tengan un tratamiento diferenciado. Perfecto, Luis Enrique, gracias por haberse comunicado con nosotros esta mañana. El ministro de Salud hablando de la situación del Federico Mora y claro, los pasos que ahora se están tomando para poder mejorar las condiciones a esos pacientes. Muchísimas gracias al ministro de Salud. Marco Antonio, bueno, declaraciones ahí del ministro hablando, claro, de que esto no sea solo de un momento, de una reacción momentánea, pero que prosiga, claro, este gobierno y los muchos otros, que cambie el tema de salud mental en Guatemala. ¿Cómo se enfrenta a este tema? Yo creo que el gran fondo de esto es una estrategia nacional de salud mental que involucre esta otra esfera, digamos, pero no solo esa, ¿verdad? Y eso no lo vemos, ¿verdad? Todos los años la discusión
sobre el presupuesto, por ejemplo, precario del Ministerio de Salud en relación a las necesidades de la población, es un tema que siempre aparece. Entonces a mí sí me preocupa, digamos, que esto vaya a ser solo de momento, ¿verdad? Al final de cuentas, las medidas que se puedan estar viendo ahora, que van a levantar un muro, que bueno, se van a poner cámaras de vigilancia, es un poco lo que nos está pasando a nivel de la sociedad, ¿verdad? Que nos han puesto como 3.200 cámaras en la ciudad, o sea, como que eso fuera la solución, perdón, pero no la es. Aquí es una filosofía, es una estrategia y esa es del sistema mismo, ¿verdad? Y ahí no se ve. Efectivamente, dentro del Federico Mora hay personas que no deberían estar, como también en las cárceles hay personas que no deberían estar, porque al final la lógica es, esto se resuelve encerrando a la gente, o vigilando a la gente, o controlando a la gente. No es eso, es decir, hay un fondo humano en toda esta problemática, que eso no es lo que necesariamente se está visualizando. Esa es la preocupación, digamos, personal y nuestra, porque esto ha hecho bulla ahora, y lo hizo hace un tiempo, y lo hacen más atrás, ¿verdad? Entonces, pensamos que debe haber vigilancia. El Procurador de Derechos Humanos, a través de los delegados que tiene para este tema, tiene que estar muy encima, digamos, las instituciones que tienen como grupos de presión tienen que estar encima de esto, porque creo que no va a ocurrir algo diferente. Tristemente debo decirlo, ojalá que no, me quisiera equivocar, pero nos ha pasado tantas veces que no lo veo factible. Que no se ve factible. Bueno, y tener más apertura, ¿no? Claro, como usted dice, a las organizaciones, a los medios de comunicación, porque por muchos años, o sea, ingresar al Federico Mora era un tema que había que pelear, ¿verdad? Porque obviamente no se quería dar a conocer lo que ocurría o lo que ocurre dentro del Federico Mora. Sí, porque pareciera ser que ahora la responsabilidad o la culpabilidad es de este medio que logró entrar y sacó las imágenes. Es decir, vayámonos al fondo del asunto, es decir, qué es lo que hay atrás y qué es lo que tenemos que resolver. Uno, a nivel interno, me parece que eso sí hay que ponerle atención. El Federico Mora tiene una cantidad de presupuesto que también habría que evaluar cómo se está manejando. Pues hay 500 y pico de trabajadores y hay 300 y pico de pacientes, ¿verdad? Esa correlación a qué obedece, por qué. Es decir, yo creo que hay muchas cosas más que un muro y unas cámaras que hay que evaluar y cambiar, ¿verdad? Para que efectivamente quienes puedan estar ahí o los que puedan quedar, ojalá tengan un trato humano. Eso es muy importante en el tema de la enfermedad mental. Y finalmente me parece que también hay necesidad desde el ministerio, ¿verdad? Esto lo dejaría para el Ejecutivo, a través de su ministerio, de campañas de educación muy fuertes con la población, porque hay muchos casos que también familias llevan al neuropsiquiátrico que no deberían llevarlos, pero a veces no entienden, es decir, no hay una información, no hay educación suficiente, y entonces recurren al hospital como una alternativa ante un familiar que no saben cómo tratar, ¿verdad? Y la lógica hoy día es, hay que educar a la familia para que pueda manejar en el contexto de su ámbito familiar estos pacientes que son manejables, que sí los hay, muchísimos de ellos, ¿verdad? Que pueda haber un tratamiento ambulatorio adecuado, que pueda haber medicamento cuando es necesario adecuado, terapia, metodologías. Ese es el fondo, no un muro y unas cámaras, perdón, pero creo que es más metodológico y es más filosófico humano. Y Marco Antonio, la Liga de Higiene Mental y otras organizaciones que yo sé son expertos y velan mucho por los derechos de este tipo de pacientes, ¿están dispuestos a asesorar, a darles guías al Ministerio de Salud? Mire, de hecho sí, por eso mencionaba, digamos, el caso del origen, porque nosotros como institución tuvimos que ver, de hecho a veces nos duele bastante porque ahora ha caído un poco en el ámbito del chiste y todo, el tema de Federico Mora. El doctor Carlos Federico Mora fue nuestro presidente, nuestro director en la Liga en el año 56 al 58, ¿verdad? Es una eminencia en políticas de salud, en temas de salud, y que lo vemos ahora como trastumbando a partir de este tipo de cosas, ¿verdad? Que también nos duele, ¿verdad? Porque es gente que en su tiempo intentó plantear una filosofía visionaria, claro, exactamente, una filosofía como esto, y desde luego que nos interesa, ¿verdad? Nosotros somos una institución vieja en el tema de salud mental, sobre todo en el tema de política y salud mental, en el tema del rol, digamos, del Estado en el tema de salud mental, pero para ponerlo en dos platos, el gran problema es que la salud mental sigue siendo una cosa absolutamente marginal, digamos, dentro de las políticas, y tristemente lo es.